Bueno, perdón por tardar tanto y sobre todo a Javier. Entonces, Javier es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense e ingeniero técnico aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, desarrolló un programa de desarrollo directivo en ESADE. Empezó su carrera profesional en BDE, empresa de ingeniería del grupo Indra. Más adelante, tuvo su primer contacto con el mundo de la aviación en Air Nostrum, donde trabajó primero en mantenimiento y después en el área de planificación estratégica y control de gestión. Más adelante se incorporó al grupo Uralita con distintas responsabilidades dentro del área de estrategia, también como director general de negocios. En su vuelta al mundo de la aviación, trabajó con Iberia Express, donde formó parte del equipo que lideró el lanzamiento de la compañía con responsabilidad sobre las áreas de planificación estratégica, finanzas, compras, sistemas, flota, recursos humanos y asesoría jurídica. Más tarde, en Iberia, Javier fue director de planificación estratégica y finanzas y miembro del Consejo de Administración, donde bajo la dirección de Luis Gallego fue responsable de liderar el plan de futuro de la compañía, que supuso la vuelta a la rentabilidad de esta después de varios años consecutivos de pérdidas. Fue presidente y consejero delegado de Vueling entre 2016 y 2020. En septiembre de 2020 se incorporó a Iberia como presidente y CEO. Hoy viene a hablarnos de la situación actual de las aerolíneas y retos futuros. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Oye, me voy a quitar esto. Bueno, como nos hemos comido 15 minutos, ahora yo voy rápido y ya lo recuperamos. No, bromas aparte. Hoy, bueno, la verdad que dentro de este ciclo de ponencias o charlas, me pidieron que hablara un poco de la situación de las aerolíneas y cómo estamos afrontando este reto de la pandemia y qué cosas nos estamos viendo obligados a hacer y cómo vemos el futuro. Y bueno, pues en eso estamos. A ver si quiero ir relativamente rápido sobre la presentación y yo creo que es interesante también que dejemos un ratito por si queréis hacer alguna pregunta, si soy capaz de despertar algún interés en vosotros en los próximos 40 minutos. Bueno, primero un poquito sobre lo que es el grupo IAG, lo que es Iberia, contexto, y luego si queréis un poquito también sobre lo que es el negocio de las aerolíneas. Bueno, el grupo IAG integra 5 aerolíneas distintas, integra British Airways, Vueling, Aer Lingus, Level e Iberia. Teníamos en el año 2019 alrededor de 600 aviones, 66.000 empleados y transportábamos casi 120 millones de pasajeros por el mundo, ¿no? Iberia se integra dentro de este grupo con más de 150 aviones, cerca de 17.000 empleados y bueno, pues con un nivel de facturación de alrededor de 5.600 millones. Y bueno, a mí ya me ha presentado Lucía. Durante una parte importante de mi carrera dedicado al mundo de la aviación. Es cierto que durante una parte también muy importante de mi carrera en posiciones que tienen que ver con estrategia y operaciones, y también diría que he tenido la oportunidad de no aburrirme porque he tenido que lidiar con distintas situaciones, digamos, de crisis a lo largo de mi vida profesional, lo cual, bueno, cuando te toca lidiar con ellas no estás tan contento, luego cuando lo miras, pues dices, mira, esa experiencia que me he llevado, ¿no? Bueno, la primera pregunta, y antes estábamos hablando de qué pensamos o qué con un grupo de vosotros que va a cambiar, ¿no? Una pregunta que os haría es, ¿os imagináis un mundo sin aviones? O sea, el mundo va a seguir teniendo aviones. O sea, los aviones, las aerolíneas han jugado un papel fundamental, no es porque yo esté aquí y estemos hablando de esto, en desarrollar el mundo tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Desde que formemos todos parte de una aldea global. O sea, antes comentaba con un compañero vuestro que cuando yo empecé a trabajar en Madrid y ya para mí era como, una vez me fui a trabajar a Valencia. Vosotros el día de mañana, seguramente muchos de vosotros sois de un país distinto de España, seguramente vais a trabajar en lugares distintos del mundo. Eso bueno, por muchas cosas, pero entre otras cosas es posible por los aviones. No solo porque existan los aviones, sino porque la utilización del transporte aéreo, como decimos nosotros, se ha democratizado. O sea, ahora es relativamente sencillo y asequible económicamente el viajar por el mundo. Bueno, las aerolíneas han ayudado a crear un mundo
en el cual el mercado es un mercado global y además han ayudado al desarrollo del transporte, que es una actividad, yo diría, básica del ser humano, ¿no? Para que tengáis un dato, el 55% de los turistas se mueven por el mundo en avión. Eso es un dato del año 2019. Bueno, las aerolíneas somos un negocio, bueno, como otros muchos, local. O sea, somos un negocio global y local. O sea, pues somos un negocio que estamos tratando de hacer global, o sea, teniendo una visión sobre la estructuración del mercado a través de grandes aerolíneas. Sin embargo, es cierto que la mayoría de los procesos finales se ejecutan en un mercado local y eso termina haciendo que nuestra propuesta de valor a los clientes pues termine también siendo distinta en función de los mercados en los que operamos, ¿no? Como decimos aquí, tenemos que pensar de manera global pero actuar de manera local. ¿Cómo de grande es la industria? Bueno, aquí he puesto algunos datos tontos, si queréis, pero ¿cuántos users, ¿cómo se dice esto? Usuarios tiene TikTok o cuántos usuarios tiene Instagram? Pues 1 billón, o sea, 1.000 millones de personas están hoy conectadas a Instagram. ¿Cuánta gente transportamos las aerolíneas en el año 2019? 4,5, 4.500 millones de personas se movieron en un avión en el año 2019. Hay dos modelos básicos de aerolíneas, muy simplificando mucho. Lo que llamamos el aerolíneas de red o hub and spoke, que son, creas un punto, creas un nodo, que ese nodo a veces es un nodo geográfico, os voy a poner un ejemplo, Madrid es un nodo geográfico, que hace que venga mucha gente de Europa y viaje, por ejemplo, a Latinoamérica. Entonces, lo normal es que haya gente que en un avión que va a Latinoamérica, que sale de Madrid, normalmente el 60% de la gente no viene de Madrid. Viene de los principales orígenes para Iberia, por ejemplo, que son Londres, Roma, Frankfurt, Milán o Barcelona. ¿Vale? Este es un modelo. Hay aerolíneas de este modelo, no sé, las aerolíneas del Golfo suelen ser aerolíneas de este modelo. Trasladan gente desde distintos lugares de Asia, hacen una escala en Doha, por ejemplo, y luego vienen a Europa o van a Estados Unidos. Ese es un tipo de aerolíneas. Otro tipo de aerolíneas es punto a punto. En general, el modelo punto a punto se ha ido declinando, como ponemos ahí, hacia low cost. Entonces, el modelo de punto a punto es completamente distinto. Yo creo que tengo una especie de foto aquí entre lo que hace Iberia. Iberia, si os fijáis, conecta bueno, Noruega, Polonia, Rumanía con Madrid, las distintas ciudades de España con Madrid, y luego en general pues vuela. Iberia, la verdad es que estamos muy enfocados hasta ahora hemos estado muy enfocados hacia el oeste y volamos pues a Estados Unidos, volamos a Centroamérica, volamos a América del Sur. Mientras que Vueling conecta puntos. O sea, Vueling viaja no tiene un hub, aunque su base principal es Barcelona. O sea, viaja a Sevilla desde distintas ciudades y de Sevilla a distintas ciudades. Y lo mismo con cada uno de esos puntos. Por eso, si lo veis, esto parece que está como organizado, que es que llegan a un sitio y se van a otro, y esto es como un lío. Vale, estos son los dos modelos generales que existen, simplificando mucho. Espérate que no sé. Ahora. Bueno, ¿qué nos ha pasado a las aerolíneas? Como a muchas otras industrias, y ahora veremos lo que les ha pasado a muchas otras industrias, la pandemia del COVID-19, del COVID-19, ha sido un desastre. O sea, ha sido un desastre porque ha paralizado a la sociedad y, entre otras cosas, se ha parado de viajar, ¿no? Aquí está reflejado el número de pasajeros y si veis, no sé si lo veis desde ahí, pero desde el año 1945 esta es una industria que ha crecido. El número de pasajeros totales es la línea sólida azul, la azul más oscura, y si os fijáis es un número que ha crecido. Ahí hemos reflejado las distintas crisis. Las distintas crisis, cuando las miras en el entorno de ese punto, todas han sido una crisis muy importante para el sector de la aviación y para otros sectores. La crisis del petróleo, la crisis de la guerra de Irán e Irak, la crisis del Golfo Pérsico, la crisis asiática, los atentados del 11 de septiembre, la crisis del SARS o la crisis financiera del año 2008. Fijaros que cuando lo miras en esa escala de tiempo, esas crisis son un blip, ¿sabes? No son nada. O sea, fijaros la crisis financiera aquí no se ve. Cuando sufrimos
la crisis financiera pues era una situación, bueno, no sé, vosotros seguramente eran muy jóvenes, pero fue una situación muy, digamos, estresante para todo el mundo financiero fundamentalmente, para toda la sociedad. Fijaros lo que ha pasado con la crisis del COVID y dónde se han venido cuánto han caído los niveles de actividad. De hecho, esto no está prolongado hasta el año 2021, está hecho solo hasta el año 2020. IATA hizo ese ejercicio últimamente y básicamente hemos perdido 25 años. Nos hemos ido a niveles de actividad del año 1995. O sea, estamos por aquí. Esos son los niveles de actividad en los que nos hemos caído. O sea, es una crisis y una caída de demanda como no ha habido otra en la historia. No solamente para las aerolíneas. Ahora veréis, esto no está visto en términos de demanda, esto está visto en términos de market cap, o sea, de la capitalización bursátil de distintos sectores. Y fijaros que, bueno, evidentemente hay gente que esto ha sufrido mucho menos. Hay gente que está en la escala de los 15%, el retail, el 20%, las telecomunicaciones o el high-tech. Pero todo el mundo, digamos, ha sufrido. Ahora, ¿quién ha sufrido más? Bueno, primero, gas and oil, porque, a ver, no se paró la producción mundial, se pararon los aviones, se paró todo y entre otras cosas, pues esto tuvo una caída de más del 50%, pero el siguiente sector es el sector de Air and Travel. O sea, hemos sufrido una crisis de demanda, insisto, como no se había producido otra en la historia. ¿Y por qué ha sido esto? Bueno, básicamente porque se ha prohibido viajar. O sea, la movilidad está restringida. Es otra cosa que no conocíamos. Y además yo he de añadir que el nivel es un hecho, no es una crítica ni un juicio de valor. O sea, la manera en la que a nivel global se ha coordinado la movilidad dentro de la crisis ha sido un desastre. O sea, no es para estar orgullosos como ciudadanos de cómo se ha coordinado. O sea, ha sido distinto en los distintos países, ha sido distinto en las distintas regiones, sigue cambiando prácticamente cada semana en todos los sitios del mundo. Entonces, básicamente lo que nuestros clientes o lo que vosotros como clientes os enfrentáis es que la mayoría de las veces no sabes dónde puedes ir. No sabes si puedes viajar o no. Yo tengo preguntas de estas casi todas las semanas. Que me dicen, no, es que como ahora no se puede viajar. Yo llevo viajando desde el día 18 de mayo. Es cierto que yo tengo un salvoconducto que dice que voy por motivos de trabajo y todo eso, pero por motivos de trabajo, por ejemplo, no se ha podido dejar de viajar nunca. Entonces, yo creo que hemos contribuido, yo creo que los distintos estados han contribuido a esta ceremonia de la confusión en la cual básicamente no sabemos, los ciudadanos no sabemos qué podemos hacer. ¿Y esto qué ha significado en términos muy pragmáticos para las aerolíneas y para muchas otras industrias? Que hemos empezado a quemar caja. O sea, básicamente, una industria como la nuestra tiene un porcentaje de gastos fijos, digamos, de la mitad. Si te desaparecen el 60% de tus ingresos y tu actividad cae, tú dejas de volar. Con lo cual no incurres en los gastos variables. O sea, yo dejo de volar y no incurro en el gasto de combustible, no incurro en las tasas, no incurro en todos los gastos que son variables, no tengo que comprar el catering, todo eso me lo ahorro. Pero sigo teniendo que pagar todos los gastos fijos. O sea, tengo que seguir manteniendo las oficinas, todos los empleados, o sea, todos los aviones, todos los gastos fijos, el coste de mantenimiento lo tengo que seguir manteniendo. De tal manera que estos son aerolíneas, esto está sanitizado, son distintas aerolíneas y cuántos meses de caja tienen, ¿no? Básicamente, bueno, esta es una información de finales del año, de segundo semestre del año 2020 y las aerolíneas tenían en ese momento 8,5 millones de caja. O sea, eso quiere decir que a las aerolíneas le quedaban 8,5 meses de vida, como media. A algunas les quedaban 25, a otras les quedaban 3. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Como en muchas otras crisis, que hemos entrado en niveles de apalancamiento muy altos. O sea, es decir, al final, hay una manera de ilustrarlo que es que si viene un tsunami, súbete a la palmera más alta. Que no se os olvide. Aunque solo os llevéis eso esta tarde, si viene un tsunami, la palmera más alta. Entonces, si viene una crisis, dinero. Y pide dinero mientras te lo den. Porque va a llegar un momento en que no te lo van a dar. Entonces, cuando ya estés en la palmera más alta, luego ya tienes tiempo de bajarte.
Si pensabas que era un tsunami y era una alita, luego ya te bajas. Pero si es al revés, la otra equivocación no la puedes cometer. Entonces, las aerolíneas lo que hemos hecho es apalancarnos para garantizarnos que teníamos caja, iba a decir, durara lo que durara la crisis. Si la crisis dura un periodo, digamos, razonable de tiempo. Bueno, eso lo que hará es que los planes de crecimiento de las distintas aerolíneas en los siguientes años pues estará condicionado porque esa deuda hay que irla repagando. ¿Vale? Y bueno, ¿qué ha pasado también? No mucho, no tanto como quizá podríamos esperar, pero lo que ha pasado es que hay aerolíneas que han quebrado, o sea que no tenían la liquidez suficiente, no han tenido el acceso a crédito, no han podido hacer frente a sus deudas y han quebrado o están en Chapter 11. El Chapter 11, ¿sabéis lo que es como es el proceso de reestructuración o de suspensión de pagos que se puede hacer en el proceso, como se llama el proceso en Estados Unidos? Y otras han sido rescatadas fundamentalmente por los gobiernos. O sea, cuando una compañía es rescatada por un gobierno, lo que significa, en el fondo, es que no tiene acceso a los mercados de capitales. O sea, que vamos, que vas a un banco y como no te lo dan, dices, a ver, ¿a quién le pido dinero? Normalmente, bueno, ya lo sabéis vosotros. Cuando las compañías necesitamos recapitalizarnos, pues tu primera opción es ir al mercado de capitales, con distintos métodos. O sea, puedes pedir un préstamo, puedes emitir un bono, puedes hacer distintas cosas, un private placement, lo que quieras. Si no tienes acceso a los mercados de capitales, normalmente también miras a los accionistas y puedes hacer una ampliación de capital. Nosotros, en nuestro caso, en el caso del Grupo IAG, hemos hecho las dos cosas. Hemos ido a los mercados de capitales de distintas maneras, tanto pidiendo préstamos como emitiendo bonos, o hemos pedido dinero a nuestros accionistas y hemos hecho una ampliación de capital. Si no te funciona ninguna de esas dos, ya solo puedes recurrir al Estado o quebrar. Entonces, bueno, en una crisis como esta de la pandemia, los distintos estados han establecido líneas de ayuda para las distintas compañías y en particular para las aerolíneas. Y bueno, pues aerolíneas como Air Europa en el caso de España, Lufthansa en Alemania, Air France o KLM o Alitalia o TAP han accedido a estas líneas de crédito ofrecidas por los gobiernos. Vale. Entonces, ¿cómo hemos enfrentado la crisis las aerolíneas como empresa? O sea, al final tú te enfrentas a una situación en la cual no tienes ingresos, tienes muy poca operación y hay una cosa importante que aprendes en época de crisis. Yo ya tuve la oportunidad de aprenderla hace tiempo y es que las compañías se mueren de la caja. O sea, el PL está bien, el balance está bien, todo eso está bien, pero o sea, tú cuando te mueres es cuando no tienes dinero para pagar. Eso es lo que hace que entres en suspensión de pagos y que tengas que cerrar la compañía. Evidentemente, si tú tienes un PL que genera pérdidas, en general, al final vas a terminar no teniendo caja. O sea, estas dos cosas están correlacionadas. Pero no pasa nada si tienes muchas pérdidas, si tienes caja o si tienes capacidad de endeudamiento. Luego ya puedes recuperar. ¿Vale? Entonces, las compañías volvimos a los conceptos básicos. Y es la caja. O sea, la caja la tenemos que mantener, tenemos que generar. Con lo cual, empezamos a mirar nuestra actividad de una manera distinta. Es decir, empezamos a mirar nuestros vuelos desde la perspectiva de vamos a operar solo aquellos vuelos en los cuales genere caja positiva. Que es una manera un poquito distinta de mirarlo, no sé si os lo transmito bien, pero como tú tus gastos fijos ya los tienes, son un sunk cost, pues tú dices, oye, ahora lo que tengo que hacer es, si pongo en marcha este vuelo para ir a Pamplona, si lo que voy a sacar por los billetes me paga el combustible, me paga el catering, me paga las tasas, ese vuelo me genera caja positiva. No necesito que me cubra todos los gastos fijos, porque los gastos fijos ya los tengo. O sea, por otro lado voy a tener que gestionar los gastos fijos y ver cómo los puedo reducir. Y por eso la mayoría de las aerolíneas y otras compañías hemos tenido que acceder a sistemas como los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, para reducir el coste, por ejemplo, de empleados. O hemos tenido que renegociar con los arrendadores de aviones o que nos rebajaran la deuda de los aviones o que nos dieran condiciones de pago para que los pudiéramos pagar más adelante. Pero básicamente, la caja. Y una cosa muy importante que pasa en las compañías es que, en general, la caja no es algo en lo que tengas un foco muy específico, a no ser que te vayan mal las cosas. Entonces, en general, no estás muy bien preparado. O sea, un tema como, por ejemplo, el circulante, el capital circulante, es algo que
solo gestionas en épocas de crisis. No, se gestiona siempre, ¿no? Pero es en épocas de crisis cuando empiezas a mirar a cómo estás pagando a tus proveedores o cómo te están cobrando tus clientes. Las aerolíneas tenemos una ventaja, por eso las aerolíneas quiebran muy poco, porque el ciclo de circulante de las aerolíneas es muy positivo. Es decir, nosotros vendemos los billetes por anticipado, si puede ser 3 meses antes. Yo ya tengo tu dinero. Yo el gasto de ese vuelo no lo incurro hasta 3 meses después, ¿no? Bueno, ya lo sabéis vosotros, no todas las industrias son así. Pero esta industria en concreto es así. Lo cual hace que nosotros, la parte de clientes, no hace falta mirarla tanto. La parte de proveedores hay que mirarla. O sea, hay que mirar mucho la parte de proveedores, a qué plazo estoy pagando a mis proveedores. Porque, o sea, si yo cobro a los clientes mucho tiempo por anticipado, digamos 3 meses por anticipado, y pago a mis proveedores 3 meses más tarde, todos mis ingresos más mis gastos, la suma de esas dos cosas las estoy financiando durante 6 meses. Eso es dinero que no me tiene que dejar un banco. Vale, y luego tenemos, la otra cosa es, oye, ¿cómo reforzar nuestro balance? Y aquí tienes dos elementos. Tienes un elemento de la pura caja, es decir, oye, yo necesito préstamos que me hagan sobrevivir durante todo este periodo, pero tienes otra parte también que es de capital. Que es decir, bueno, si vosotros que estáis estudiando os acordaréis que hay una cosa que es en derecho mercantil que te dice que tú tienes que tener unos fondos propios que están por encima de unos umbrales. Si no tienes eso, tienes que instar, el Consejo de Administración tiene que instar la quiebra de la compañía. Entonces, eso es el otro elemento en el que nos hemos tenido que fijar. Pero además, tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad, que creo que viene muy al hilo del wake up, que es, hay tendencias o macro tendencias que algunas ya existían y otras se han generado o se han acentuado durante esta crisis y que, bueno, luego lo podemos debatir si queréis, pero que pensamos que muchas de ellas están para quedarse. Y están para quedarse, si queréis, con más peso que el que tenían antes. O sea, nosotros ya veníamos trabajando en casi todas estas. Por ejemplo, en tener aviones más eficientes. O sea, los nuevos aviones... O sea, ayer leía un dato desde el año 2000... No, del año 2000 aproximadamente al año 2020, el consumo de CO2 o de combustible se ha reducido por pasajero a la mitad. O sea, vosotros pensáis... O sea, ¿cuánto pensáis vosotros que es en la tarta de todo el CO2 que se emite en el mundo? ¿Cuánto pensáis que corresponde a los aviones? Necesito un número, ¿eh? 20%. Venga, a ver, más. Frío, frío. 90. No. A ver, espera, no. Frío, frío. Quiere decir que es menos que 20. A ver. 10% frío, frío. 3, ahí estamos casi. Es el 2%. Pero no te lo imaginas, ¿verdad? Cuando te hablan de aviones, hombre, 90 te has pasado, ¿eh? Pero, no, bueno, perdona. Pero digo, no te lo imaginas. O sea, estamos todo el día hablando de aviones, todo el día hablando de volar. El consumo de CO2, las emisiones de CO2 a la atmósfera de los aviones son el 2%. Pero dicho esto, nosotros estamos pensando en tener aviones más eficientes. Estamos pensando en la utilización de fueles, de combustibles alternativos. Estamos pensando en la reducción de ruido. Y esas cosas, en los últimos años, se ha dado un salto tremendo. O sea, los nuevos aviones son mucho más eficientes, consumen hasta un 20% menos de combustible. Los nuevos aviones, con temas relativamente sencillos, o sea, temas como aerodinámica, reducción de peso y nuevos motores. Si a esto le metemos los fueles alternativos que por ahora no se están utilizando tanto porque no se están produciendo de manera eficiente. O sea, hoy en día el biodiesel cuesta 2 veces y media lo que cuesta el combustible normal. Entonces, eso es un tercio de tu base de costes. No es sencillo, ¿sabes? O sea, te comes todo el margen de la industria. Y de hecho no existe tanto biodiesel que se esté produciendo. Pero también es muy importante, se ha reducido un 40% la huella de ruido de los aviones. Es decir, la industria sigue trabajando en esto. Y no solamente esto, sino, dejadme que haga una cuña de publicidad, la industria aeronáutica, por cada tonelada de CO2 que emite, paga. Le paga a los estados para que los estados puedan coger esos fondos y destinarlos a subvencionar energías más limpias, porque las energías más limpias todavía no son eficientes. O sea, cuando no está en directo, pero cuando tú montas en un avión por el CO2 que estás emitiendo, tú estás pagando
ese dinero que yo cojo se lo pago al Estado y el Estado coge ese dinero y te da una subvención para que te compres un coche eléctrico. Ese es el círculo. Y ese es un círculo de transferencias que tendrá que coexistir, hasta que un día los aviones puedan ser no contaminantes. Y los aviones eran no contaminantes un día. Vosotros lo veréis. O sea, se espera que en el año 2035 haya, a partir del año 2035, para no pillarme los dedos, haya un avión eléctrico que no sea demasiado grande. Un avión de unas 100 plazas. Y se espera que en el año 2050 haya un avión que pueda volar con hidrógeno. Con algún tipo de, bueno, algún tipo de hidrógeno solo hay uno, pero me refiero hidrógeno que sirva como combustible directamente, como los cohetes que van a la Luna, o que sean pilas de hidrógeno. Bueno, en eso la industria ya estaba trabajando. Estábamos trabajando cada vez más en lo que nos pedís los clientes, que es en personalizar la experiencia. Porque, sobre todo vosotros que sois más jóvenes, estáis muy acostumbrados a que vuestras experiencias digitales estén ya muy personalizadas. O sea, ya solo te ponen en donde os metáis ahora, que yo ya no sé ni cómo se llama, en Instagram, ya solo te ponen lo que te gusta. Solo te ponen lo que quieren, lo que tú quieres escuchar. Estáis muy acostumbrados a que entras cuando quieres. Claro, esto no era así. O sea, imagínate, o sea, en los aviones se vendían tickets, eso no lo podéis ni imaginar. Se vendían tickets en los aeropuertos que eran físicos y que había un horario. O sea, ahora tú puedes comprar un billete cuando quieras, desde cualquier sitio. Desde aquí a ahora, seguramente hay alguno por ahí detrás que está comprando un billete ahora, mientras estamos aquí. Bueno, en eso estábamos trabajando, en la experiencia digital y en la experiencia más personalizada, ¿no? Bueno, esto, real time information. O sea, ahora mismo, en un mundo en el que vivimos saturados de información, hay cosas que no nos imaginamos en nuestras experiencias. O sea, el señor de Amazon que te está mandando un paquetito de Sri Lanka, que es un tinte natural o unas témperas, tú sabes dónde están las témperas. Entonces no te puedes imaginar que en un avión no sepan dónde está tu maleta. Dicen, estos tíos se han vuelto locos, ¿dónde está mi maleta? Bueno, en eso estamos trabajando, venga, no. Saber dónde está vuestra maleta. En cabina. Y luego en temas de ciberseguridad, o sea, como todas las empresas, pero nosotros tenemos mucha exposición a los temas digitales. De hecho, cuando piensas, por ejemplo, en compañías como Vueling, yo antes, como decía Lucía, yo trabajaba en Vueling. Vueling es el tercer comercio electrónico más grande de España. Es cierto que nos van a pasar por la derecha los, ¿cómo se llaman estos? De Alibaba y todos estos. Pero bueno, o sea, las aerolíneas seguimos siendo comercios electrónicos muy grandes. Ahora, ¿qué nos ha traído el COVID? Nos ha traído varios retos. Primero, nos ha traído un reto de limpieza, de procedimientos sanitarios, evidentemente, como a todo el mundo. Nos ha traído un reto de flexibilidad. O sea, una de las cosas que le ha pasado a todos los clientes es que ahora compras un billete, antes comprabas un billete y decías, pues sabías que ibas a ir, más o menos, salvo causa de fuerza mayor. Ahora, yo no sé vosotros, yo no sé los billetes que compro y devuelvo. Porque pensaba irme de vacaciones en Navidades y no me pude ir, pensaba irme de vacaciones en Semana Santa y no me pude ir, y entonces voy comprando billetes. Y esto puede que sea una, bueno, no macro tendencia, pero una tendencia que venga para quedarse. Otra de las tendencias que pensamos que se está acelerando y viene para quedarse es, tú no quieres que te toque nadie, bueno, por lo menos en un aeropuerto, ¿sabes? No quieres estar en contacto con nadie, ¿sabes? No quieres, ¿sabes? Si no tienes que pasar por el mostrador, si no tienes que pedirte el pasaporte, si no tienes, ¿sabes? Si esto hoy en día ya existe, ¿sabes? Este es un código QR que te descargas y que pasas por una puerta electrónica. Aquí existen limitaciones en términos de la regulación y de la legislación, pero la tecnología, como os podéis imaginar, existe. Y lo que os decía antes del e-commerce y de la digitalización. Pero aparte de esto, perdón, antes de seguir, aparte de esto, y antes lo hablábamos insisto, con algunos compañeros vuestros, yo creo que hay algunas tendencias y algunos las estáis viviendo o disfrutando ahora, no sé si disfrutando o no, pero las estáis viviendo, que es toda la parte de educación a distancia, que es toda la parte de teletrabajo. ¿Qué parte de esas tendencias podemos considerar que son positivas? Punto uno, eso puede ser un ámbito de discusión. O sea, hay gente que le gusta más dar la clase en pijama desde la cama y hay gente que dice, yo para eso ya me quedo durmiendo y entonces prefiero ir a la universidad. Y el teletrabajo es un poco igual. O sea, el teletrabajo seguramente tiene elementos muy positivos, fundamentalmente de cómo
buscas un equilibrio entre tu vida profesional y tu vida personal, pero tiene otros elementos negativos. O sea, hay compañías que ahora están preocupadas o estamos preocupados por cómo generar el engagement adecuado con la gente que trabaja contigo cuando no le ves el pelo en 10 meses. Entonces podría estar, el otro día me mandaron un meme, es una broma, ¿no? Pero me dicen, hay un tío que lleva trabajando 10 meses para otra empresa porque se equivocó de Zoom. O sea, te equivocas de Zoom y tú te metes ahí en una reunión, como tampoco haces ni puto caso, como se diga eso, como te duermes mientras está la reunión, y bueno, pues entre que te duermes mientras la reunión puedes estar trabajando para cualquiera. Dice, cambiar de empresa, dice, yo no me he enterado, he cambiado de link, ¿sabes? No, no. Entonces yo creo que hay elementos culturales que han hecho la humanidad un poquito más rica y vosotros veréis lo que hacéis en el futuro. Yo os recomendaría que mantengáis la humanidad, no como la dejamos, que no la dejamos muy bien, pero sí los aspectos humanos alrededor de las relaciones. Bueno, ¿qué más? Bueno, estamos buscando nuevas maneras de avanzar en sostenibilidad. Y por ejemplo, en una de las cosas que hemos hecho muchas de las compañías es retirar aviones más antiguos, más contaminantes. Nos hemos tenido que adaptar a un mercado de carga y de transporte que ha sido mucho más necesario durante esta época, porque ha habido mucho transporte de material sanitario, mucho transporte de vacunas y muchas otras cosas, ¿no? ¿Y qué otra cosa nos ha pasado a las empresas? Eh, las empresas en general teníamos una visión bastante, digamos, estática, determinista, que diría un profesor de universidad, sobre el futuro. Y entonces en general hacías una proyección de lo que creías que iba a pasar, que lo puedes llamar presupuesto, financial plan, como lo quieras llamar. Es decir, oye, yo creo que voy a hacer esto y luego a lo largo del año voy viendo si voy cumpliendo esos hitos que me había marcado. ¿Qué es lo que nos ha pasado con esto? Que hemos empezado a perseguir fantasmas. O sea, hacíamos un escenario. O sea, yo recuerdo en Iberia durante las primeras 7 semanas hicimos 11 escenarios distintos. Cada escenario era peor. O sea, yo me acuerdo cuando empezó la crisis que empezamos a decir, joder, como esto dura esta Semana Santa, estoy hablando de la Semana Santa del año pasado. Hostia, como dura hasta el verano, ostras, tío, pero ¿cómo va a durar esto hasta Navidad? Y ahora ya estamos hablando del verano y lo estamos poniendo en duda. Entonces, claro, para gestionar una empresa, aunque esto puede parecer una cosa como muy técnica, pero pensadlo, o sea, para gestionar una empresa, si no tienes unos objetivos y no te vale como referencia todo lo que has vivido antes, estás a ciegas. Estás conduciendo un coche que no sabes, no hay líneas en la carretera y no llevas luces. O sea, no sabes hasta cuándo te va a durar, no sabes qué tienes que hacer, o sea, y eso me refiero a qué tipo de decisiones puedes tomar. O sea, imagínate, esta es siempre la peor, pero imagínate que tú tienes una empresa donde necesitas 100 trabajadores para un nivel de actividad normal. Y de repente entras en un nivel de actividad que es el 10% de eso. Entonces necesitas 10, si todo fuera variable. Y tú dices, bueno, ya, pero si esto va a durar 2 meses, ¿sabes? No puedo despedir a 90 trabajadores para luego contratarlos, para luego, bueno, mantenerlos aquí. Pero, ¿y cuánto tiempo los mantienes? Cuando ya llevas un año con tus 100 trabajadores, dices, a ver si estoy haciendo el tonto. O sea, que a lo mejor esto no se va a recuperar nunca más. ¿Hasta dónde se va a recuperar? ¿Cuánto tiempo va a tardar en recuperarse? No lo sabemos. Entonces, el tipo de gestión de una compañía en esas circunstancias es muy complicado. Porque has perdido todas las referencias. Entonces hemos pasado a hacer eso que seguro que os enseñan, que es escenario planning. ¿Y cuáles son los retos que os decía antes, os empezaba a anticipar, de lo que las aerolíneas en concreto, pero algunos de estos son aplicables más a nivel de todas las industrias, al que nos vamos a enfrentar? Primero, lo que os decía antes, vamos a tener que mantener un foco en seguridad, como siempre en aerolíneas, con una vertiente muy de salud y ser un partner o una compañía de confianza, que genere confianza. O sea, en un entorno como el actual, solo eres capaz de meterte en un avión si verdaderamente sabes que el avión es un entorno seguro, que por cierto lo es. O sea, el avión es un entorno que es muy parecido a un quirófano, por el tipo de renovación de aire, por el tipo de aire que se utiliza, que viene una parte importante del sangrado de los motores y ese es aire que entra a menos 60 grados y sale a más, no, a más de 100. Entonces es un entorno seguro. Esto va a ser el futuro, o sea,
Es cierto y ahí, bueno, pues nosotros, entre otros, confiamos todavía mucho en el canal indirecto que llamamos, ¿no? Las agencias de viajes, para que nos entendamos. Ahora, ¿cuántos de vosotros habéis comprado un billete en una agencia de viaje? ¿Tú? Uno, te da vergüenza, ¿eh? No, es cierto, o sea, yo, a ver, tengo esta discusión con mis colegas y es que pasa eso, o sea, es que vosotros ya no vais a comprar un billete en una agencia de viaje nunca. Entonces, solo va a existir el e-commerce, solo va a existir el mundo digital alrededor de compañías como las líneas aéreas. Y bueno, ¿cuánto tardará eso? Yo creo que esta crisis bueno, ha acelerado eso. O sea, mi madre ha comprado cosas por Amazon. Si no os riáis, mi madre tiene más de 75 años. ¿Sabes? Es que, o sea, que lo compre yo es normal, o mis hijos, ¿sabes? No sabemos ni lo que compran, pero luego, pues lo que os decía antes, es inevitable que nos movamos hacia aviones más eficientes y que tengamos un foco en toda la parte de medio ambiente. Las aerolíneas vamos a tener que ser más flexibles, vamos a tener vamos a ser más pequeñas, no quiere decir que vayamos a ser más pequeñas para siempre, pero al salir de esta crisis vamos a ser más pequeñas, porque hemos retirado aviones, porque la demanda se ha contraído, antes no he hecho especial hincapié en esta del escenario planning, pero lo que dice Eurocontrol es que la demanda, como os he puesto al principio del todo, si os acordáis, la demanda es creciente. Entonces, en algún punto, aunque haya caído mucho, cuando siga creciendo, aunque crezca con otra pendiente, pero en algún punto engancha con el 2019. Es, dependiendo de la pendiente, engancha en 2023, en 2024, en 2025. Pero, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Durante ese tiempo vamos a ser más pequeños. Vamos a seguir profundizando en la personalización de oferta y vamos a tener que gestionar de manera muy eficiente la caja. Porque ahora cuando pase la crisis nos vamos a quedar con la deuda. Entonces vamos a tener que pensar de manera muy ordenada de cómo vamos pagando la caja. Y bueno, nada más, simplemente por resumir un poco, espero que os haya gustado el mundo de las aerolíneas. La verdad que es un mundo apasionante, es una industria apasionante, no se gana mucho dinero, eso yo no me puedo quejar, es un pecado de Dios, pero es cierto que hay muchas industrias que resultan muy atractivas. Las aerolíneas es una industria muy atractiva porque tiene una parte industrial muy importante, tiene una parte digital muy importante, tiene una parte de cliente muy importante, tiene una parte financiera, o sea, muy importante porque los contratos de hedging, de coberturas de combustible o de tipo de cambio o las financiaciones de aviones son estructuras financieras muy complejas y es una industria que engancha porque en general tienes billetes gratis, con lo cual, ¿sabes? Es todo redondo. Dos, no era mi intención daros pena, pero somos una de las industrias que ha sido, pues digamos, más golpeada por esta pandemia, porque una de las cosas que esta pandemia ha traído es que se nos ha cortado la movilidad. Y tres, que nos estamos tratando de adaptar a esa nueva realidad y que una parte de esa nueva realidad viene para quedarse. Van a ser una forma de vida distinta a la que conocíamos, pero sí una forma de vida en la que se acentúan algunas de las cosas, algunas de las tendencias que se habían iniciado. Así que ahora preguntas. Si no pregunto yo también, me sé más de esas de qué porcentaje de CO2 y todo eso, tengo un montón. De esas tonterías me sé un montón. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Sí. Ha dicho que es cierto que ahora no sabemos muy bien si puede viajar, si no, a dónde, que hay esa duda, y sí que es cierto que yo lo he escuchado pues, de varias compañías de piso y así que no sabían qué iban a poder hacer en Navidades, en Semana Santa, porque no sabían si se podían mover, si no. Entonces, ¿cómo se está llevando todo eso? Pues ya hemos con los cambios que está habiendo dentro de la compañía, pero de cara a explicar y contar esos cambios hacia todos los demás, hacia todas las personas, para hacer como que se vuelvan a movilizar, que se vuelvan a ver que se puede viajar o que pueden volver a utilizar pues, los aviones para moverse, que es algo que no se sabe muy bien, porque ya, pues si cojo el avión ya, no sé si hasta aquí podré llegar, si no, si me cortarán en algún sitio. Entonces, de cara Iberia hacia el resto de personas, ¿cómo se está llevando? Sí. A ver,
Esa es buena pregunta, gracias. La verdad que, mira, nosotros hemos hecho como tres cosas distintas. O sea, la primera es tratar de poner la información a disposición de los clientes a través de nuestra página web actualizada sobre cuáles son los requisitos para viajar y qué necesitas, si necesitas una PCR, si puedes hacerlo con un test de antígenos, si tienes que hacer cuarentena, no cuarentena. Y créeme que es un reto. O sea, es un reto tener eso actualizado porque cambia cada día. Y bueno, pero a día de hoy en la página web puedes tener toda la información. Luego, dos, estamos tratando de influir, de alguna manera, de hacer lobby para que a nivel internacional pues existan mecanismos para viajar que sean homogéneos y racionales. O sea, una de las cosas que ha pasado en esta crisis es que nos hemos vuelto irracionales. O sea, es decir, de repente nos ha dado miedo que el virus navarro sea más contagioso que el virus vasco. O el virus de Burgos, anda, el de Santander menudo es el virus ese. ¿Sabes? Es una situación absurda. O sea, si lo pensáis racionalmente, vosotros que estáis ahí en edad de pensar, que todavía tenéis todas las neuronas ahí sin utilizar, ¿qué más da? O sea, es cierto que puedes tener una prevención de territorios con niveles de contagio mucho más altos que otros. Pero cuando todo el mundo está igual de contagiado, ¿qué más da? Pero no solamente eso, sino que la irracionalidad sigue en la manera en la que ponemos las reglas. O sea, hoy en día estamos exigiendo test de PCR a gente que hemos vacunado. O sea, tú le pones la vacuna a alguien y luego le dices, pero tú tienes que hacerte un PCR. O gente que ya ha pasado la enfermedad. Entonces, nosotros en concreto, en IAG, estamos tratando de impulsar lo que se llama el pasaporte sanitario. Que el pasaporte sanitario es, oye, apúntame aquí en una app 3 o 4 cosas. O sea, apúntame, si vengo de un territorio con un nivel de incidencia de menos de 25 por cada 100.000, se supone que vengo de un territorio donde no tengo tal. Pero segundo, si me he hecho una PCR, o sea, para que os hagáis una idea, en los test que ha hecho la industria nuestra, en un avión donde a la gente que monta en ese avión le exiges un PCR, las posibilidades de que alguien en ese avión desarrolle la enfermedad en los siguientes 5 días es de 15 por cada 100.000. El riesgo cero no existe, ¿eh? Es 15 de cada 100.000. O sea, es un subconjunto de la población que hemos elegido que está sano. Entonces, ¿por qué a una persona que le exiges un PCR luego le pones una cuarentena? O sea, estamos tratando de hacer lobby para que de alguna manera la organización de esos viajes sea racional y sea consistente. Y luego lo tercero, a ver, estamos haciendo un poquito de marketing y tratando de, pues, invitar a volar, tratando de convencer a nuestros clientes que volar es seguro, tratando de generar pues, no iba a decir la necesidad, no la necesidad, pero ese deseo de viajar, ese deseo de conocer cosas nuevas. O sea, viajar por viajar tampoco es una... O sea, en el avión se va bien, pero vamos, tampoco es lo mejor del mundo. O sea, tú vas a buscar otras experiencias, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esos 3 ámbitos. Pero como tú apuntabas, el primero casi es el más importante, porque hoy en día la gente no sabe si puede viajar o no y a dónde, y qué necesita. O sea, yo el otro día, yo he viajado a Londres todas las semanas. En los últimos vuelos se han quedado 16 o 17 personas porque no tenían los requisitos para viajar en ese vuelo. De 150, que es un porcentaje importante. Venga, más. Sí, tú. Bueno. A mí tuteadme, macho, que me hacía, soy muy mayor ya, pero... Respecto, bueno, o sea, nos estaba comentando que o sea, se trata de abaratar costes fijos, costes variables, o sea, de guardar el cash lo máximo posible. ¿Cómo entonces, ya sé que viene de la época pre-COVID, pero la compra de Europa, ¿cómo lidias con la compra de una aerolínea? Ya sé que es a mitad de precio ahora, que se han venido esos sentimientos, pero claro... ¿Es cara o es barata, no? ¿Cómo haces frente a una situación así, encima teniendo que comprar una aerolínea que te aumenta los gastos, que te quema cash? Imagino que el contrato será mucho más complejo y la realidad será mucho más compleja como lo planteo. Sí. Bueno, sí, pero es muy buena pregunta también. Y de hecho es una cosa que nos preguntan mucho por los analistas, los empleados. Es una pregunta que nos hacen mucho. Bueno, varias cosas. Una,
esta frase no es mía, pero hay gente que dice que las empresas hay que gestionarlas con un microscopio y con un telescopio. Y que la gracia está en saber cuándo utilizas cada uno. Si te equivocas... Entonces, yo creo que igual que tenemos que gestionar la caja de cada día, tenemos que gestionar el futuro de la compañía. Y la operación de Europa tiene mucho que ver con el futuro, pero no solo. Porque si lo piensas, o la manera en la que al menos nosotros lo interpretamos, es que va a ser más fácil salir juntos de esta crisis que salir separados, ¿sabes? Sin ser capaces de ir articulando la oferta de una manera que se adecue con cómo se va recuperando la demanda. Y desde un punto de vista estratégico, la compañía tiene todo el sentido. O sea, porque, a ver, es buena para el país. O sea, al final pensad que los hubs, eso que pintaba yo antes, es una competencia global. Tú desde Valencia te puedes ir a Buenos Aires por muchos sitios. Te puedes ir por Madrid, te puedes ir por París, te puedes ir por Frankfurt. Que la gente se vaya por Madrid es nuestro objetivo. Pero para eso tú estás compitiendo con otros hubs. Pero es que además España es el segundo país más visitado del mundo. Y España es el mercado aeronáutico, es el segundo más grande de Europa. Entonces, en un país que es el segundo país más visitado del mundo, donde antes os decía que el 55% de los visitantes en el mundo se mueven por avión. En España es el 82%. Porque España es como una isla casi. Es como una península ahí, pero los Pirineos no son muy altos, pero son muy anchos. Y luego tienes Baleares, tienes Canarias, o sea, es como una isla. Entonces, lo que digo es, el transporte aéreo es fundamental. O sea, el hub de Madrid es fundamental para este país. El turismo es el primer contribuidor del PIB y el segundo contribuidor al empleo. Entonces, esta operación es una operación que es positiva para la economía española. Es positiva para las empresas, pero es positiva para los consumidores. O sea, para los consumidores les va a ofrecer muchas más oportunidades de viajar y muchos tal. Ahora dices, bueno, pero tú ¿por qué lo haces? Aparte de porque Dios es bueno y tú quieres hacer todas esas cosas que son buenas, porque creo que a futuro esto va a ser bueno para las compañías. Y si es bueno para las compañías, será bueno para los trabajadores, será bueno para los accionistas. Ahora, ¿cómo se articula? Y tú dices, claro, esta era una compañía que nosotros compramos por 1.000 millones hace 1 año y medio. Ahora estamos pagando 500 millones, que es un ajuste, bueno, es un ajuste de precio del 50%, pero además, vosotros que sois listos, nosotros pagamos esto 6, 7 años después de que la compremos. O sea, con lo cual, cuando haces el NPV de los 500 millones son 300 y pico, a cualquier descuento que utilices. Entonces, es una oportunidad. A ver, y después de todo eso no está claro, ¿sabes? Alguien puede decir, yo tuve una entrevista con un periodista y me decía, bueno, de hecho no, tuve una entrevista, el día que anunciamos la compra tuve 2 o 3 entrevistas, ¿no? Con periodistas. Y entonces venía uno y me decía, esto lo habéis comprado muy caro, ¿no? Y otro me decía, esto lo han regalado, ¿no? Y yo decía, yo tampoco lo tengo claro. No tengo claro si lo estoy, eso ya lo veremos. No sé si lo estamos comprando muy barato o muy caro. Yo creo que ahora mismo yo diría que es un precio que está ajustado a las condiciones actuales del mercado. Y yo creo que, insisto, que tiene muchos efectos positivos para el conjunto de la sociedad, evidentemente también para la compañía y para los trabajadores. Y yo creo que ojalá salga bien. Y a futuro podamos tener un hub de Madrid y una compañía mucho más fuerte. Porque ayudará muchísimo a la economía del desarrollo. Sí. Nos estabas contando bastante de que ahorita se está enfocando más en el scenario planning, pero me gustaría saber si antes del COVID, o sea, ¿cómo ves tú el equipo de Iberia como tal o sea, ya sea risk management o en ese contingency planning de antes comparado con otras agencias de viajes en el mercado, con otras empresas de aeronáuticas en el mercado? O sea, ¿cómo ves tú que Iberia gestiona esos momentos de crisis comparado con los demás en el mercado? Es difícil la pregunta, es buena, pero es difícil. A ver, porque yo tengo un conflicto de intereses. ¿Tú cómo te consideras como gestor, ¿no? A ver, ¿qué es lo que te puedo decir? O sea, uno, y además vosotros, no sé si todos sois de la misma especialidad, no sé si... No, pero, por ejemplo, una de las cosas que desde la perspectiva del governance de la compañía nuestra, siempre hemos tenido como grupo, es la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos puede parecer como un rollo ahí, cuando no pasa nada, pues es como, oye, ¿y qué pasa si pasa algo? Pero yo creo que es muy importante. Es muy importante mantener una gestión de riesgos y eso en el fondo te obliga a pensar en contingency planning. ¿Sabes? Te obliga a pensar, oye, what if? Si esto pasa, ¿qué hacemos? Entonces, no te voy a decir que estuviéramos preparados, porque no estábamos preparados, para esto no estaba preparado nadie, ¿no? Pero sí en la manera de pensar, sí en la manera de decir, oye, si hay una caída de demanda, tenemos que pensar de esa manera. Eso, punto uno. Luego, punto dos.
yo creo que la suerte que tenemos en Iberia es que el equipo tenía y tiene mucha experiencia. Entonces, experiencia, conoce bien las palancas de creación de valor de la compañía, conoce bien la diferencia, cosas básicas, ¿no? Pero la diferencia entre los costes variables y los costes fijos, de tal manera que cuando empiezas a pensar, y esto fue como volver a la universidad, fue como volver a ponerse en un papel y decir cuáles son tus costes fijos, cuáles son tus costes variables, en qué puedo reducir, en qué no sé qué, rápidamente identificamos esas palancas. Luego pudimos actuar algunas de ellas, no todas, me refiero, a ti te gustaría reducir los costes de arrendamiento de los aviones, pero eso es una discusión y una negociación, a lo mejor no lo puedes hacer, ¿vale? Y entonces, a la pregunta en concreto, yo si me fijo por los datos y veo cuál es la caída de rentabilidad que ha tenido Iberia en concreto respecto a otras aerolíneas respecto al año 2019, te diría que la situación se ha gestionado un poquito mejor que la media, porque nuestra caída de rentabilidad, siendo un horror, ha sido de las más bajas. Y de hecho, si lo miramos ahora, también está muy condicionado por el mercado en el que operamos, pero somos de las aerolíneas que más seguimos operando. Y yo creo que es porque el equipo está muy enfocado en detectar oportunidades para seguir generando caja y para seguir manteniendo la conectividad. No lo sé si te he contestado. ¿Sí? ¿Tú te querías? Con respecto a cuando todo empezó, cuando toda la pandemia empezó y comenzaron a cancelarse los vuelos, que bueno, Iberia no me consta, pero sí otras aerolíneas que se sujetaban a no devolverte el dinero del vuelo. Es decir, el billete. Has estado ahí hábil, ¿eh? Has dicho de Iberia no me consta. O sea. No, Iberia no me consta. La cosa es que, la otra sí. Pero que te dejan, digamos, el monto del billete a otro pasajero o simplemente te lo remontan otro día. Sí. Cosa que también estaba en riesgo porque era recién el inicio de la pandemia y estaba aún en juicio. Entonces le quería preguntar ya cuestión de balances o de ya financiero, ¿cómo afecta a una empresa que cambien o no el billete o se desembolse el dinero comprado por el cliente y cómo ustedes llevaron esta política? Sí. Y si hay hasta un sustento legal o un soporte legal donde obliga a la empresa a devolver el dinero al cliente si ya es una cosa mayor, en este caso que fue el COVID. Sí, es muy buena pregunta. A ver, por partes. A ver, lo primero, desde un punto de vista de la compañía como tal, de las distintas compañías, el shock de demanda fue tan fuerte. O sea, esto es una empresa que es como una locomotora en la que te decía antes que tienes un ciclo de circulante donde vas metiendo dinero, donde vas sacando dinero, que de repente deja de entrar. O sea, de repente deja de entrar dinero. Pero tú tardas más tiempo en parar que salga dinero. Entonces, lo que nos pasó a las aerolíneas, a unas más que menos, depende del pulmón financiero que tú tuvieras, y en nuestro caso en Iberia teníamos, en general en el grupo viaje teníamos un cierto pulmón financiero, es que se les acababa el dinero. O sea, se les acababa el dinero en semanas. Entonces, las aerolíneas se vieron obligadas, entre comillas, no sé cómo desde un punto de vista moral, pero las aerolíneas se vieron obligadas a, si hago la devolución de todos los billetes que tengo ahora, tengo que cerrar. Y es una decisión difícil. Porque además, si cierras, primero, no eres capaz de devolver el dinero a todo el mundo, mientras que si continúas con la actividad, con el tiempo eres capaz de devolver el dinero a todo el mundo. 2. Hubo una bula legal. O sea, durante un periodo determinado de tiempo, que no recuerdo bien, creo que duró como 3 meses o una cosa así, a las aerolíneas se nos permitió ofrecer vouchers en lugar de ofrecer dinero. Y de hecho, muchos de nosotros tuvimos que cambiar los procesos de devolución automática porque era un poco como, yo a veces para poner el ejemplo, no sé, ¿hay argentinos aquí en la sala? ¿No hay argentinos en la sala? Bueno, gente que conozca Argentina. Era como una especie de corralito. O sea, era como una especie de, si tú abres la puerta para que todos tus clientes retiren los billetes, te quedas sin dinero. O sea, te quedas sin dinero. Es como retirar depósitos de los bancos. Llega un momento que, o sea, los bancos no tienen tanto dinero en efectivo, y ninguna compañía, como en realidad necesitas para hacer frente al pago de tus deudas. Entonces, hubo durante un periodo que legalmente hubo una bula. ¿Cómo lo gestionamos nosotros? Nos aprovechamos, entre comillas, de ese periodo de tiempo. O sea, durante ese periodo de tiempo tuvimos que ser muy cautos y la mayoría ofrecimos primero a los billetes que tenían derecho a cambio y reembolso, se siguió ofreciendo el reembolso. A los billetes que no tenían derecho, se les ofreció un voucher.
considerando que era una causa de fuerza mayor, que legalmente se podría haber discutido, porque todavía hay miles y miles de contratos entre compañías hoy en discusión sobre si el COVID es una fuerza mayor. Y claro, depende de en qué lado de negociación te sientes, los mismos abogados te argumentan una cosa o la otra. Y en el caso concreto nuestro, nosotros ya resolvimos las devoluciones que teníamos que hacer. Y sí que es cierto que todavía hay mucha gente que tiene un voucher y que los vouchers o bonos se han ido extendiendo y se van a poder utilizar durante todo el periodo de tiempo que se necesite. Pero es interesante analizarlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de casi moral, de, oye, ¿qué haces en ese momento? Porque a esos retos las empresas se enfrentan. Yo no he tenido, bueno, sí, alguna vez. O sea, tú te enfrentas al reto de no poder pagar a un proveedor. Y en ese momento la empresa no tiene por qué ser fallida. O sea, estas empresas que son todas muy buenas empresas, que están, Avianca, Latam, que están en Chapter 11, están en Chapter 11 no es una broma, están en Chapter 11 porque han dejado de pagar a sus proveedores. Y se han acogido a una normativa legal por la cual dicen, oye, voy a renegociar la deuda que tenía contigo, que te debía 100, como no te puedo pagar 100, voy a ver si te puedo pagar 80. Y además no te lo puedo pagar hoy, te lo voy a tener que pagar dentro de un año. Entonces, ese es un debate. El otro debate es cómo gestionar la tesorería como tal. O sea, cómo en una compañía como una línea aérea que tiene, como os decía antes, ese fondo del goodwill, el fondo de comercio, no, el fondo de comercio no, el circulante positivo, si dejas de ingresar, te quedas sin caja. Porque tú sigues pagando el combustible, sigues pagando todo eso hasta que paras la compañía. La compañía tiene una inercia. O sea, al final piensa, para que os hagáis una idea, una compañía como Iberia, que facturamos casi 5.000 millones, nosotros cada mes ingresamos y pagamos 400 millones, más o menos. Un poquito menos, 300. Entonces, si durante 2 meses no tienes ingresos y tardas 2 meses en parar tus gastos, te has comido 600. Y normalmente una compañía como la nuestra la gestionas con 800, 1.000 millones de caja. O sea, te puedes comer el 80% de la caja en 2 meses. ¿Alguna cosa más? Sí. Bueno, mi pregunta va un poco en la línea de lo del pasaporte sanitario que ha comentado. Sí. Y bueno, hace una semana creo, la Unión Europea aprobó lo de los pasaportes de vacunación. Entonces me gustaría preguntar hasta qué punto de que los pasaportes de vacunación van a beneficiar o perjudicar a las aerolíneas y también si piensa que los gobiernos o las autoridades competentes van a poder limitar la movilidad de las personas que estén sin vacunar. A ver, y es buena pregunta. Yo creo que deberían ayudar. O sea, deberían ayudar en el sentido de que un pasaporte lo que te debería facilitar es la movilidad. Porque además el pasaporte a nivel europeo te debería ayudar a que existieran unas reglas comunes. Lo que yo he visto es que, insisto, van a existir 4 alternativas. La primera alternativa es que vengas de un territorio que tenga menos de 25 por cada 100.000 habitantes de nivel de incidencia. La segunda es que tengas ya anticuerpos porque hayas tenido la enfermedad. La tercera es que estés vacunado. Y la cuarta es que si no, que tengas un PCR o un test de antígenos. Entonces, lo que no debería nunca es limitarte la posibilidad de volar, porque tú puedes estar siempre en uno de estos 4 casos. En un determinado momento hubo un cierto debate legal / moral en el sentido de decir, oye, va a haber ciudadanos de primera y de segunda, pero yo creo que es un debate artificial, porque en el fondo no es un debate, no es ciudadanos de primera o de segunda, estas son las reglas para viajar. Es como si tú tienes que viajar a un país y te piden un visado. Y tú dices, oye, es que yo no tengo visado, pero entonces soy un ciudadano de segunda. No, simplemente eres un tío que no tienes un visado. Pues esto es lo mismo. O sea, no es que yo no estoy vacunado. Bueno, pues sácate un PCR. ¿Sabes? O sea, no eres un ciudadano de segunda. Entonces, a tu pregunta, yo creo que sí que tiene que venir a ayudar. Ahora hay que ver cómo se coordina Europa con el resto del mundo, porque si no, no tiene sentido. Y yo creo que siempre vas a tener la posibilidad de viajar. Hombre, si te niegas a todo, no. Si dices, no, yo no me quiero hacer PCR, no, pues entonces no. ¿Sabes? No vas a poder viajar. Y hombre, yo evidentemente no soy un experto en la pandemia, pero en algún momento yo me imagino que la situación de las vacunas hará que ni siquiera sea necesario el pasaporte sanitario.
Ojalá sea pronto. Bueno, ¿qué más? Lucía. Yo veo en internet, en Instagram y todo esto como mucha crítica a las aerolíneas, no específicamente. ¿No te metas? No específicamente de ella, pero sí que hay como muchos vídeos, mucha desinformación, que si es un seguro porque no hay distancia, etc, etc. Pero no veo tanto al revés, como información de la página de Iberia o de la página de Vueling, etc. Entonces yo quería preguntar cuál es como la estrategia de cara a la gente. O sea, porque internamente sí que entiendo que no sé si trabajan, etcétera, pero de cara a informar a la gente para que sea consciente. Sí, ahí tenemos que mejorar. Yo creo que tenemos que mejorar porque es cierto que hemos hecho algún vídeo, es cierto que lo hemos colgado por ahí sobre el tema que os decía antes de los filtros EPA y de la manera en la que se recircula el aire. O sea, hay 3 o 4 elementos que hacen lo que os digo, el choque térmico que tiene el aire. O sea, tú metes aire a -70, lo sacas a +90, o sea, eso mata cualquier patógeno. Luego pasa por unos filtros EPA que son los mismos filtros que hay en un quirófano. El aire no se mueve longitudinalmente, solo se mueve en una dirección de arriba a abajo, y además el aire se recircula una vez cada 3 minutos. O sea, es un entorno súper seguro, donde además en la mayoría de los vuelos has elegido a un subconjunto de la población que está sano. O sea, metes 150 sanos en un avión, que es como meterlos en un quirófano. Entonces, de hecho, los análisis que ha hecho la industria, lo que os decía antes, o sea, hablaban de que, ahora no me voy a acordar, hablaban de que había 2.000 contagios, creo recordar, ahora no me voy a acordar del dato, en 1.000 millones de pasajeros o algo así. Entonces, pero es cierto que no hemos sido capaces de transmitirlo, y es cierto que todavía hay gente que dice, coño, me voy a meter yo ahí un tubo de aluminio sentado al lado de otro tío durante 2 horas. Bueno, sí, ¿sabes? Con una mascarilla, en un entorno, sí. Ahora, yo creo que, insisto, hay que racionalizar las cosas. O sea, cuando tú te montas ahora en un avión, en realidad casi cuando vas a un aeropuerto ahora, es un entorno más seguro que muchos otros. Yo siempre gasto una broma, no por nada, pero es mucho más seguro estar en un avión que estar en Mercadona. Mucho más seguro. Pero tú vas a ver Mercadona sin reparo. O sea, y tú sabes la cantidad de veces que desinfectamos nosotros los aviones ahora. Sí. Y insisto, y solo metemos sanos allí. Entonces, bueno. Pero sí, creo que tenemos que hacer más. Porque también es cierto que el tipo de situaciones de un avión lleno es algo que como ahora te incomoda. Antes no lo habías pensado. Pero ahora dices, oye, estoy como muy cerca. A todos nos pasa, ¿no? Que ahora te encuentras como muy cerca. Yo creo que el ser humano, la cabeza no funciona de una manera que todo esto se olvidará de alguna manera. Habrá cosas que se quedarán y a lo mejor nos acostumbramos a llevar mascarilla cuando estemos enfermos, o como hacen más en Asia, y seguramente a lo mejor hasta desde el punto de vista de higiene cambiaremos algunas prácticas, ¿no? Nos lavaremos más las manos. Pero yo creo que el modelo de relación, ostras, yo no sé vosotros, tío, pero bueno, yo no, pero vosotros me imagino que estaríais deseando ir a una discoteca, ir a un concierto, ¿sabes? No sé. O sea, ¿y qué vas a pensar? Uy, ahora yo no me quiero juntar mucho. ¿Qué concierto? Tío, mierda concierto, ¿sabes? O sea, bueno, ¿qué? Bueno, primero muchas gracias por Nada. la charla. Al oír la pregunta que ha hecho Lucía, yo quería preguntar hasta qué punto es económicamente viable hacer la experiencia dentro del avión para el usuario, digamos, de clase turista más cómoda, pues en el sentido de los asientos más amplios. En la medida en la que pague más el cliente turista, o sea, a ver, al final, mira, yo te voy a decir los datos de Vueling, que me los sé bien, y que es una compañía que está más enfocada en el segmento low cost. O sea, Vueling mueve unos 30 millones de pasajeros al año y factura unos 2.400 millones. Eso, 2.300 y pico. Eso significa que el coste medio de un billete son 70 euros. ¿Vale? La compañía gana de esos 70 euros en un año bueno 6. O sea, gana 6 euros por cada pasajero que se monta en un avión. Entonces, piénsalo de otra manera. Piensa el porcentaje de pasajeros con los que ganas dinero. O sea, si tienes un 10% de margen
y tienes un factor de ocupación del 90%, no quiero hacer demasiados números, pero ganas dinero con 15 pasajeros. Entonces, si tú quitas una fila de asientos te estás comiendo 2/3 del margen. No, te estás comiendo la mitad del margen. Entonces, no es muy factible en el modelo actual, con ese nivel de precios, cambiar el layout del avión. Porque, bueno, lo que significaría es, oye, si quieres mantener los márgenes, si quieres quitar un 7% de los asientos, tienes que subir un 7% los precios. Y lo que sucede en nuestra industria, en esos segmentos, en el segmento más leisure, es que la demanda es súper elástica, ¿sabes? O sea, tú bajas 3 euros y estás en la página 4 de eDreams. Eso es como la página 2 de Google, que nadie sabe lo que hay. No ha entrado nunca nadie, ¿sabes? Ahí. Entonces, no es sencillo. Pero no es sencillo no por nada. O sea, esto es súper democrático. Esto lo ha elegido el consumidor. O sea, el consumidor te ha llevado ahí. Las aerolíneas más exitosas y que más crecimiento han tenido en Europa son las low cost. Y eso lo elige el consumidor. Sí. En línea con eso. O sea, entiendo que el gran porcentaje de ingresos de Iberia, lo de IAG también, es el largo radio. ¿Entiendes? Sí, una parte importante, sí. Entonces, y también con el auge de las low cost, Ryanair, EasyJet y demás, entiendo que el corto radio ha sido mucho más difícil ser competitivo. Yo por eso de ahí imagino que la creación de Vueling, Iberia Express. ¿Alguna vez se ha planteado que desaparezca Iberia en corto medio radio? Yo Iberia, no Iberia Express. No, porque, a ver, nuestro modelo, el modelo este de Hub and Spoke, necesita la alimentación. Sí. Entonces, ¿y esa alimentación no sería más rentable que viniese a través de Iberia Express o Vueling, por ejemplo? Bueno, Iberia Express es una buena pregunta, porque es cierto que Iberia Express es un modelo híbrido que funciona bastante bien, pero es cierto que hay como distintos segmentos, como en todas las industrias, hay distintos segmentos. Entonces hay gente de clientes, me refiero. Entonces, igual que hay gente que dice, oye, yo no quiero pagar 2 euros más, pase lo que pase, porque me lo gasto en pintas, donde vaya. Hay gente que dice, yo no quiero montar ese tipo de aviones. Entonces, nosotros hemos tenido alguna experiencia de tratar de hacer feeding de una aerolínea, digamos, de bandera, una aerolínea más full carrier, o sea, tipo Iberia, con un modelo muy tipo low cost, hace años en Madrid, con Vueling en concreto, y no funciona. No funciona. Porque hay clientes que quieren volar con Iberia. Igual que hay clientes que quieren volar con Vueling. Y están en dos segmentos distintos. Y de hecho, muchas veces son la misma persona. O sea, es la misma persona que cuando se va con sus amigos a pasar un fin de semana a Ibiza, dice yo me voy con Vueling, pero que si le manda a su compañía de viaje a Zurich, va con Iberia. Entonces, a ver, lo que sí que es cierto es que los modelos, de alguna manera, en algunos sitios se están acercando. Iberia Express es un buen ejemplo. O sea, Iberia Express es un modelo low cost que ha sido capaz de dar una propuesta de valor muy parecida a la de Iberia Mainline. Con lo cual, ahí sí que puedes explorar el decir, oye, tengo un modelo que es más eficiente desde el punto de vista de costes, pero que es capaz de soportarme el mismo modelo de ingresos. Sí. ¿Qué más? No tenía nada que estudiar ni nada. Ya habéis echado la tarde hoy, o sea, ya os habéis liado. No, yo encantado. Si tenéis alguna pregunta más, si no, pues... Rapidita. A ver cómo es la respuesta. ¿Sí? Sí. Bueno, de IAG. Sí. Sí. Ese es el intento. O sea, ¿dónde viajaste? Sí. ¿Dónde fuiste? Sí. A ver, es un intento, es una experiencia que estábamos tratando de hacer pre-COVID, que nuestro otro gran competidor era Norwegian, y Norwegian la verdad que ha decidido quitar los vuelos de largo radio. Es cómo aplicar el modelo low cost que ha sido tan exitoso en el corto radio, en Europa sobre todo, pero en Estados Unidos también con Southwest y con JetBlue, al modelo largo radio.
Entonces, desde un punto de vista de demanda, ¿existe esa demanda? Existe alguien que dice, oye, para mí no es tan importante la experiencia del vuelo, aunque sean 10 horas, sino que, mira, que sea barato, ¿sabes? Y ya está, o que sea razonable, ¿no? En términos de relación calidad-precio. Lo que no está tan claro es que seas capaz de sacarle la ventaja en costes que le sacas en el corto y medio radio. O sea, es decir, a ver si me explico bien. Tú en el corto y medio radio, por ejemplo, tú los aviones de Air France, los utilizas 6 horas al día. 7. Los aviones, por no poner ningún ejemplo del grupo de Wizz Air, los utilizas 12. De Ryanair, 11. O sea, es un coste fijo que tú en un caso estás dividiendo por 6 horas, en otro caso estás dividiendo por 12 horas, por hacer el ejemplo. O sea, estás reduciendo el coste del avión a la mitad. Si eres capaz de sacarle una productividad mayor del 20 o el 25% a las tripulaciones, si eres capaz de meterle más asientos, si eres capaz, creas un modelo donde tu coste puede llegar a ser la mitad que el otro. Entonces, con la mitad de coste, tú ya te pones a trabajar, ya dices, oye, al señor que monta en Air France le cobro 300 euros o 200 y gano un poquito, al señor que monta en esta otra aerolínea, en Wizz Air, le puedo cobrar 60 y también gano. Y porcentualmente además hasta ganas más. Ahora, cuando haces eso en el largo radio, tú lo primero que tienes que hacer es reducir los costes. Porque si solo reduces los ingresos y los costes son los de antes, eso no lo recomiendo. No good. No. Entonces, ¿qué es lo que le pasó un poco a Norwegian? ¿Sabes? Que vendía barato, pero producía caro. Entonces, en un vuelo de largo radio, esto no quiero yo liar, pero es muy difícil, por ejemplo, sacar la productividad. Tú un avión lo mandas a Buenos Aires y vuelve al día siguiente. No le puedes sacar mucha más productividad. La productividad Wizz Air frente a Air France se la saca en que cuando Air France llega a París está 1 hora y cuarto parado. Cuando llega a Wizz Air está 35 minutos y vuelve. Y 35 minutos y vuelve. Y además empiezan los aviones a trabajar a las 6 y cuarto de la mañana y acaban a las 11 y media de la noche. Eso en el largo radio no se puede hacer. Te estás quitando palancas. Hay muchas palancas de mejora de costes que no las tienes en el largo radio. Pero sin lugar a dudas, el segmento existe. O sea, yo creo que hay gente, espero que vosotros no, vosotros aspiraréis algún día a volar en Iberia, joder. Pero hay gente que dice, yo empecé con Ryanair y ahora el largo radio, ¿con quién lo hago? Porque yo quiero seguir pagando poco, yo no necesito mucho. Hay gente que no lleva equipaje, que no quiere comida, no quiere nada. O sea, es un bear, ¿sabes? No quiere nada. Ese modelo todavía en el largo radio no existe. Level es una aproximación a ese modelo. Y lo que sí que creo que hemos sido capaces en el grupo es de dar respuesta a distintos segmentos de mercado en distintos mercados, en distintos países, con distintas marcas. Y, hombre, yo creo que Level continuará después de la pandemia. Te llevaremos a Nueva York de vuelta. ¿Tienes un cupón? ¿De Level? Uf. Qué broma. Luego te dejo mi... que yo conozco a alguien allí. Oye, pues nada, si no tenéis nada más, muchas gracias. La verdad que yo me lo he pasado bien. Espero que a vosotros os haya servido. Bueno, gracias.